Muy buenas tardes, ya tengo audio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco mucho su atención y cobertura a esta rueda de prensa del grupo parlamentario del PAN en medio de un periodo extraordinario en el que se concreta lo que advertimos desde un principio. Estamos ante las últimas piezas del rompecabezas para terminar de establecer a un gobierno espía. Este periodo extraordinario está planteado solo para que el gobierno tenga más elementos y para legalizar el espionaje que realiza hacia las y los ciudadanos. Miren, es lamentable que en el pasado se hayan conocido actos de espionaje ilegales desde los gobiernos hacia activistas, hacia periodistas, hacia opositores políticos, pero lo que estamos viendo en este momento es aún más grave. Es la legalización del espionaje liso y llano, completo, para todos los ciudadanos. Este periodo extraordinario empezó con la reforma a la Guardia Nacional, que además de militarizar la seguridad pública, contrario a lo que establece la Constitución, le dio herramientas a la Guardia para meterse con los datos de las personas, dándole facultades para solicitar a las empresas de telecomunicaciones datos relevantes de las personas. Continuó con la de inteligencia, en donde se genera una amalgama de datos biométricos que tenemos que volver a decirlo. Sin orden judicial, la Secretaría de Seguridad puede intervenir a los ciudadanos a partir de las empresas de telecomunicaciones y genera herramientas de interconexión con empresas, pero también con empresas extranjeras y con gobiernos extranjeros, sin que medie ningún tipo de control. Está bien que el gobierno tenga herramientas para perseguir delincuentes, claro que está bien. Lo que no está bien es que con esas herramientas te puedan espiar a ti, que no has hecho nada malo, sin que lo sepa absolutamente nadie. Y esto continúa el día de hoy. La reforma que se está llevando a cabo a lo largo de esta sesión, particularmente en la ley de población, no tenía absolutamente nada que ver con lo que motivó a las reformas en materia de desapariciones. Los hechos conocidos en el Rancho Izaguirre en Jalisco encendieron las alarmas y las alertas nacionales, y todos pusimos por delante nuestra voluntad para colaborar y que el gobierno tenga mejores herramientas para perseguir estos delitos, para sancionar a los responsables y para encontrar a los desaparecidos. Pero al margen de esa ley, se sacaron de la manga una reforma a la ley de población para crear un nuevo mecanismo de identidad, una CURP supercargada con todos los datos biométricos y sin controles. Pero dicen, y ahí lo van a escuchar en el debate, que es opcional. Pues miren qué tan opcional es. Es opcional a la de a fuerzas, porque no puedes utilizar ningún servicio en este país si no la tienes. O sea, diría un diputado, es opcional como respirar, porque para poder pedir comida a domicilio a través de una plataforma, la necesitas. Para hospedarte en un hotel, la necesitas. Para hacer una compra en línea, la necesitas. Pero qué fregados le importa al gobierno lo que pides de comer por una plataforma, o a dónde vas, o como dice la reforma de telecomunicaciones, en dónde y con quién estás. ¿Qué les importa obtener la ubicación por GPS de absolutamente todos los ciudadanos y sin ningún tipo de control? Oye, si están persiguiendo a un delincuente, qué bien que utilicen las herramientas para dar con ellos. El problema es que en este país a los delincuentes se les protege
a los opositores, periodistas y activistas se les persigue, y ahora con estas nuevas reformas de manera masiva y sin controles, se trata de vigilar la vida de los ciudadanos. Y el problema aquí es que todos sabemos que el gobierno a partir de ahora va a tener todos estos graves datos, todos tus biométricos, todo lo que compras por internet, con quién te reúnes, a qué hora sales de tu casa, si fuiste a una marcha o a una manifestación, si estuviste en un lugar que al gobierno le incomoda. Pero ninguno de nosotros, los ciudadanos, vamos a saber qué es lo que hacen realmente con esos datos. Y miren, yo creo que es fundada la preocupación de que además estos datos acaben en manos del crimen organizado. Porque no han querido el régimen aprobar nuestra reforma para que cualquier funcionario público que esté vinculado, facilite el trabajo o sea parte de alguna estructura del crimen organizado, reciba la sanción máxima que está en el Código Penal. Por algo será que tienen urgencia para obtener los datos de todas y todos. Por algo tendrán urgencia para que exista un gran gobierno espía, pero eso sí, a los cómplices del crimen organizado no los tocan ni con una reforma. Ni una reforma se ha dado para investigar o para sancionar a quienes desde el gobierno se coluden con el crimen organizado, ya sea en el huachicol fiscal, ya sea en los avisos que se les dan sobre las investigaciones o de cualquier tipo. Desde aquí alertamos a la población que si alguna reforma ha violado la intimidad, la privacidad y la libertad de quienes vivimos en este país, es este gran compendio, este rompecabezas de espionaje que el gobierno espía de Morena está llevando a cabo. Para que mañana no nos llamemos a sorpresas cuando existan los primeros casos en donde se vulnera la intimidad, en donde se vulnera la privacidad e incluso la libertad a partir de un gobierno que desde el espionaje busca perseguir a quienes piensan diferente, porque enfermos de autoritarismo les causa alergia todo lo que no controlan, por eso van por controlarlo todo. Voy a cederle la palabra a algunos legisladores para que profundicen sobre algunos de los temas que aquí estamos viendo, pero quisiera empezar explicando la gravedad de la supercurp del bienestar que están estableciendo a partir de la reforma de población. Hace algunas semanas se dio una reforma en la que nos decían que con el fin de agilizar los trámites burocráticos iban a sistematizarlos, casualmente también con la CURP. Yo quiero que vean en este momento la gravedad de cómo este gobierno y la ligereza de cómo este gobierno maneja los datos de las personas. Miren que esta es una reforma anterior y miren qué grave resulta. Después de esto vuelvo a tomar la palabra para explicar la gravedad. Le cedo la palabra al diputado Alfonso Rubalcaba. Buenas tardes a todos, con su permiso, coordinador, con su permiso, compañeros. Bueno, pues yo sí quiero visibilizar un ejemplo de lo mal que hacen las cosas el gobierno federal y el riesgo latente de que personas sin escrúpulos Que le pongan pausa al video. controlen, sí, que le pongan pausa, por favor. Que le pongan pausa. Que regrese. Ahorita les avisamos para que le den play. Sí, que personas sin escrúpulos controlen nuestra información. Como lo comentó el coordinador, ya esta iniciativa fue aprobada y una de las herramientas que se usaron fue la llave MX, que de lo que se trata, bueno, es de integrar la CURP con los datos biométricos. Bueno, ahorita vamos a visibilizar cómo no tiene ningún control de seguridad y cualquier persona en el mundo puede robar nuestra identidad, solo si cuenta con nuestra CURP. Y para ya no hablar mucho, quisiera que mostráramos el video. Así es como nos podrían robar nuestra identidad en 5 minutos. Es importante señalar que esta plataforma ya está arriba y está en la red. Si se dan cuenta, lo único que necesitamos hacer es
crear la cuenta, ponemos el CURP, en este caso utilizamos una CURP de una persona del equipo, pero hay varias bases de datos donde están nuestra CURP, e incluso en algunas plataformas. Solamente llenamos los datos, le ponemos ahí, no le veo bien, ponemos ahí nuestro nombre completo y, muy grave, podemos poner cualquier código postal, el que sea, nos los den automático, ya nada más ahí rellenamos el dato sin ningún problema, le ponemos siguiente. Ahí utilizamos cualquier correo electrónico que tengamos acceso, puede ser nuestro correo o podemos crear uno. Ustedes saben lo fácil que es crear correos electrónicos y podemos utilizar cualquier teléfono, puede ser el nuestro o podríamos comprar por ahí uno en el Oxxo. Ponemos ahí los datos, ya nada más le ponemos siguiente, confirmamos el tema de la información que solicitan, que es algo muy sencillo, es parte de lo que aparece ahí en una plataforma cualquiera. Y si se dan cuenta, pues todos los datos no tienen ningún control, no nos ponen ningún tema de seguridad. Y bueno, ya que ponemos la contraseña, que bueno, ahí ya saben, son las contraseñas comunes que podemos poner, y ya nada más ahí cumplimos con de que no somos un robot, etcétera. Sí quise poner todo el video completo, sin pausas ni nada, para que vieran lo fácil que es. Ya que tenemos la cuenta, pues bueno, solamente le damos adelante, ya lo único que tenemos que poner en el siguiente paso es ya esa cuenta con la contraseña que habíamos creado. Ahorita lo ponemos, vean qué sencillo es. Si se dan cuenta, no hay ninguna pausa, es exactamente como lo fuimos haciendo paso a paso, obviamente con la autorización de la parte de nuestro equipo. Y esto, lo que les decía que es preocupante, cualquier persona en el mundo lo puede hacer. Verificamos el email, en el email nos va a mandar un código de seguridad, ya nada más accederíamos a nuestro correo electrónico que registramos, al que tenemos acceso, nos va a aparecer el código de seguridad, lo ponemos, ahí se ve, ya está el código de seguridad y bueno, pues en el momento que pongamos el código, que ya recibimos el correo electrónico, así de fácil, la CURP fue robada por cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y bueno, yo creo que sí es importante señalar, para no ampliarnos mucho, que bueno, si nosotros somos víctimas de esta suplantación y queremos nosotros de alguna manera reclamar y enderezar esto, pues tendríamos que hacer un trámite, como saben, muy engorroso para poderlo resolver, que incluso podría irse a los tribunales. Gracias. Este es el ejemplo de cómo este gobierno ha establecido reformas sin siquiera estar listos para lo esencial. Y esto era solo para los trámites burocráticos. Ahora imaginemos hasta dónde puede llegar cuando a partir de ahora va a ser para cualquier cosa. Y entonces imagínate que se realiza cualquier tipo de actividad con CURP suplantada, y entonces ya no solo tienes que hacer el trámite para corregir tu CURP o el juicio, sino probablemente hacer frente por acciones que ni siquiera tú cometiste. O sea, no solo se trata de una nueva herramienta de espionaje y de control, sino exponen a los ciudadanos, porque sabemos que los delincuentes, los verdaderos delincuentes en este país, lo primero que van a realizar, pues no va a ser meter su CURP. Muy probablemente opten por alguno de este tipo de mecanismos y lo que sí va a resultar es exposición de la vida de los ciudadanos y espionaje en manos del gobierno. Y refiriéndome a las reformas de telecomunicaciones, miren, yo no voy a hacer el cuento largo. El PAN siempre ha estado dispuesto a construir y los últimos días no fueron la excepción. Ustedes escucharon en voz del coordinador del Senado, Ricardo Anaya, la postura pública que tuvimos. Si se modificaban dos aspectos de este dictamen, el PAN acompañaba en lo general. Pero es tan grave y es tan grande el objetivo de autoritarismo del gobierno espía que prefirió mantener sus necedades autoritarias en el dictamen. Poder vigilar tu ubicación en tiempo real por GPS sin que exista orden judicial, porque ahorita ya salieron a decir que el artículo es igualito a como estaban. No es cierto.
le agregan un par de palabras y le cambian totalmente el sentido, lo pueden hacer sin orden judicial, y que no puedan suspender las transmisiones porque al Pepe Grillo de la agencia digital que quiere controlar lo que vemos, pensamos y decimos se le ocurre. Estas dos vulneraciones permanecen y no quisieron retirarlas porque eran el objetivo central, que México tenga un funcionario queriendo ser la conciencia y controlar el pensamiento de las y los mexicanos, pero ningún Pepe Grillo va a poder engañar ni a la oposición ni al PAN, ni mucho menos maquillar la reforma autoritaria que están realizando, que dicho sea de paso, con la violación que la Secretaría de Gobernación hizo a sus acuerdos, porque vino a esta Junta de Coordinación Política a ofrecer mesas de diálogo que nunca existieron, nos llevan a esta imposición. Le cedo la palabra al presidente de la Comisión de Radio y Televisión de esta Cámara de Diputados, al diputado Miguel Monraz. Gracias, coordinador. Compañeros, a ver, esta reforma, como muchas de las que se han estado aprobando en estos días, son una grave amenaza, una advertencia de este gobierno espía, de este gobierno controlador, censurador. Siguen insistiendo, a pesar de que gracias al esfuerzo, a que miles de ciudadanos de la sociedad civil y por supuesto encabezados por los diputados y senadores del PAN, logramos retirar el famoso artículo 109, el 201, el 202, que hablaban de la censura previa a los medios internacionales. Siguen insistiendo, no solamente en esta ley, sino en la ley de inteligencia, en la ley de militarización, en diversas reformas, hoy a la ley de población, para vigilarte a ti medio de comunicación y periodista que te atreves a hacer tu trabajo. Ya hemos visto cómo en estados como Campeche, a través de órdenes judiciales, restringen el trabajo libres de los periodistas. Hemos visto cómo le pasa a ciudadanas en el estado de Sonora que se atreven a levantar la voz y son sancionadas y castigadas. Hemos visto cómo en mi estado un medio de comunicación, un periodista, fue detenido por la policía municipal. ¿Y qué creen? Todos esos gobiernos, ¿de qué partido crees que son? De Morena, de este gobierno espía, de ese gobierno manipulador, de ese gobierno censurador. Seguiremos dando la batalla, como lo ha dicho nuestro coordinador Elías Licha, para exigir, por supuesto, la libertad, para que el gobierno no pueda vigilar y ordenar qué escuchas, qué ves o qué puedes decir, o que siga cada uno de tus pasos, de cualquier mexicano, de cualquier ciudadano, a dónde va, qué come, qué dice. Es sumamente preocupante esta advertencia para los ciudadanos, para los medios de comunicación y para millones de familias. Estaremos nosotros, por supuesto, presentando las reservas, alzando la voz, trabajando con ustedes para que pues escuchen todo el país lo que quiere hacer este gobierno espía, manipulador y controlador. Fue un proceso, coordinador, si lo permites, efectivamente convocamos por escrito a la Secretaría de Gobernación, a Pepe Grillo, a Merino, para que vinieran a dialogar antes de que se presentara esta reforma, para que entre todos, especialistas, expertos, organizaciones de la sociedad civil, pudiéramos construir un saque en un diálogo abierto, colaborativo, una reforma que realmente permitiera que se modernizaran los medios de comunicación. Porque el que se modernicen y se utilicen nuevas tecnologías debe ser para acercar esas herramientas a los ciudadanos, no para controlarlos y no para vigilarlos. No quisieron venir a dialogar, lo hicimos por escrito, rechazar el diálogo, y lo que están haciendo es imponer leyes que vigilen cada uno de tus pasos. Gracias, Miguel. En síntesis, la consecuencia de este periodo extraordinario es militarización y que el gobierno espía tenga absolutamente control de qué hablas, con quién hablas, qué ves en Internet, qué compras en Internet, a dónde vas, con quién estás, y absolutamente control
de todo lo que ves y la información en la televisión. Es lamentable, se trata de la reforma más grave en torno a nuestras libertades que conozca el país en tiempos modernos. Ahora sí que, como dijeran por ahí, ni López Obrador se atrevió a tanto. O sea, es gravísimo lo que está sucediendo y la gente debe de entender la dimensión, porque si cedemos libertades al gobierno, todos los días van a controlar más la vida de las personas. Cierro esta primera parte y voy a ceder la palabra a dos diputados para dos temas adicionales. El primero, el diputado Héctor Saúl Telles, y después el diputado doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. De manera breve. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los compañeros de los medios de comunicación. El gobierno no solamente se ha convertido en un gobierno espía, sino que hoy pesan sobre este gobierno, este régimen, graves acusaciones de narcolavado. El crimen organizado y el narcotráfico no solo tocó la puerta del Palacio Nacional, abrió la puerta, entró, se sentó en la propia oficina presidencial y desde ahí dictó actividades y dictó agenda. Es por eso que el día de hoy, desde el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en voz de nuestro presidente Jorge Romero Herrera, se ha presentado una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de la República para llegar a fondo en la investigación de las acusaciones que hace el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. No podemos concebir por qué casi a un año de que la Unidad de Inteligencia Financiera de nuestro país conociera de las investigaciones que se daban a instituciones financieras, no se hiciera nada. Es por eso que hoy demandamos que la Fiscalía investigue el posible delito de operaciones ilícitas con dinero sucio del narcotráfico a través de la empresa Vector, de donde es propietario Alfonso Romo, quien fuera el jefe de la oficina de la presidencia nombrado por el expresidente López Obrador. En ese sentido, pues estaremos pendientes de las investigaciones y demandamos de la Fiscalía General de la República una investigación formal e imparcial y con resultados tangibles. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A nombre del Partido Acción Nacional queremos solidarizarnos con la indignación de cientos de miles de familias que quedaron enlutadas por motivo de la pandemia, con familias que dejaron de atenderse los niños con cáncer, a sus padres que lucharon por las decisiones del imperdonable Hugo López-Gatell y que la presidenta ha premiado para que sea uno de los representantes de México ante la Organización Mundial de la Salud. Le decimos, presidenta, que usted mande en México, que no lo manden llamar de Macuspana para que corrija algunas planas. No boicotee su propio gobierno, presidenta. La OMS tiene un representante, como ha sido siempre en México, que se llama el secretario de Salud. Es una falta de respeto al propio doctor David Kersenovich, que en vez de nombrarlo a él como el titular cuando haya las asambleas formales, ahora decida tener un representante en México, que además, pues usted no supo en la mañana ni a qué horas firmó el decreto, ni cuándo entraba en vigor, y además, lo que es peor, no hay delegados permanentes de México en la Organización Mundial de la Salud. Hay organismos técnicos donde van y sesionan a veces, y fíjese, técnicos de aquel que provocó tanto dolor y muerte en México. Le pedimos, presidenta, que reconsidere, que reconduzca a su gobierno, que le dé el control al secretario de Salud, David Kersenovich, y no le imponga nombramientos de gente que son imperdonables por su desempeño y que debería estar ahorita de frente a la justicia por tanto daño, tanto dolor y tanta muerte que ocasionó. Es cuanto, coordinador. Muchas gracias. Gracias. Le agradezco mucho al coordinador me haya cedido esta participación para poder cerrar esta rueda de prensa y pasar a las preguntas y respuestas. Lo que nos ofrece hoy Morena es un falso dilema. Es el falso dilema entre escoger entre seguridad y libertades. Y cuando los ciudadanos tienen que escoger entre esas dos premisas, no van a obtener ninguna. Van a tener únicamente un gobierno que los vigile y un gobierno que los espíe. Y es falso porque ciertamente, por ejemplo, la reforma de la Ley de Telecomunicaciones se da en medio de un debate sobre el tema de la publicidad extranjera.
Pero paradójicamente, a esos gobiernos extranjeros les otorgan los datos personales o la posibilidad de obtener los datos personales de los ciudadanos mexicanos y mexicanas. Así que son reformas sumamente peligrosas para el país, por una sencilla razón, porque hoy nos agarran como un país desarticulado institucionalmente, un país que ha sido desmantelado en las instituciones que protegían los derechos de las y los ciudadanos, Instituto Nacional de Transparencia o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que eran instituciones que le brindaban certezas a los mexicanos y que hoy prácticamente desaparecieron. Ese es el grave riesgo en el que están los mexicanos y las mexicanas el día de hoy y por supuesto deben de saberlo. Así que pasamos a las preguntas y respuestas. Gracias, diputada. Empezamos con Maru Rojas, de Grupo Fórmula. Hola, Maru. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para el diputado Miguel Monraz, dada la cercanía y el conocimiento que tiene, ¿hay en el articulado algún cambio para las condiciones en las que en adelante tendrían que trabajar los radiodifusores? Es una preocupación obvia de la empresa en la que represento. Y también para el coordinador y los que son especialistas en seguridad, conocí el fin de semana a una persona que ya trabaja en lo que me dijo es un verdadero búnker, que es este lugar donde va a estar la agencia o la Agencia de Inteligencia Nacional en la zona de Contreras. Y yo tengo entendido que si no está el decreto, si no se ha publicado, no debiera existir y están trabajando desde, me dice él, desde el 1 de octubre. ¿Qué tan ilegal es esto y qué se podría hacer o denunciar? Gracias. Gracias. Mira, son los cambios que hay son más negativos que positivos, buscan controlar a los medios de comunicación, no se profundiza en temas que puedan generar competitividad. Lo que sí suman esta reforma son 2 artículos, el artículo 10 y el artículo 208, que podrían controlar y censurar lo que se dice en la radio y en la televisión. Es la parte de este gobierno que censura, que espía. Hay solamente un avance en una parte, entendiendo que tenemos uno de los países más caros del mundo en el costo del espectro, que se está buscando que se pagara en anualidades, hasta en 5 o 10 años de las anualidades, y en este momento solamente se está otorgando hasta por 3 años para que puedan pagar su contraprestación. Gracias, Maru. Mira, pues ya nos sospechábamos que existía el búnker espía, pero la verdad es que como los espías son ellos y no nosotros, no teníamos el conocimiento de que se estuviera construyendo o formando. Nos comprometemos a revisar el tema porque sí podría constituir incluso desvío de recursos si es algo que no está aprobado por el presupuesto, o habrá que ver qué tipo de manipulación presupuestal hicieron para esto. Lo cierto es que, pues mira, ya no se diga la oposición, nuevamente funcionarios del gobierno demuestran el respeto que le tienen a su mayoría legislativa, porque están tan confiados que los pueden obligar a votar lo que quieran, que se dan casos como ese, o como el reglamento de inteligencia que publicaron antes de que exista la ley. Pues a ver, entonces, nuevamente la pregunta en dónde está la dignidad de la mayoría legislativa que, sometida a las decisiones previas de funcionarios de segundo nivel del Ejecutivo, pues toman decisiones a posteriori. Me parece una falta de respeto. No vaya a ser que Pepe Grillo haya tenido la información antes y haya manipulado a Pinocho, chantajeándolo con que ya traía información que traía, porque así van a ser las cosas, lamentablemente, a partir de ahora. Ese es el peligro de asumirse Pinochos y de aceptar un Pepe Grillo. Siguiente pregunta, Fernando Moctezuma, Síntesis Legislativa. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Coordinador, primeramente, haciendo el símil, si me lo permites, ¿qué está cocinando Morena? Estamos viendo en la mesa espionaje, persecución, autoritarismo, prácticamente desahogan los trámites de un día para otro sin mayor empacho, digamos. Entonces, digo, yo entiendo muy bien lo que se está cocinando, pero me gustaría que tú nos lo comentaras. En este sentido, ¿qué estamos viendo y qué advertencia debe tener la ciudadanía? Esa sería una primera pregunta, después tengo otras 2. Pues mira,
yo creo que cocinan muchas cosas a la vez, porque por el gobierno de Estados Unidos nos enteramos algunas meses que cocinaban fentanilo, y como cocinaban fentanilo, se abrió una grave discusión y una negociación adversa con el gobierno de Estados Unidos que acabó en que, pues, prácticamente se dieran los datos de los mexicanos a cambio de lo que sea. Entonces, están cocinando huachicol fiscal, porque por no dar los datos de sus involucrados desde el gobierno, están haciendo cualquier tipo de cosa para protegerlos, y están cocinando espionaje, que es la última de las herramientas que les faltaba, ya controlando a los tres poderes de la República. Pues entonces ahora van por el poder ciudadano, la libertad de las y los ciudadanos. Pero mira, hay quienes dicen en el oficialismo, es que los opositores temen. Pues es que los que tienen que temer son ellos. Pues no ven cómo se llevan entre ellos, no ves cómo se dan recargones entre ellos, o de verdad creen que toda la información que se cruzan pues es responsabilidad de la oposición. Pues claro que no. Pues apenas hace un año vimos cómo se agarraron hasta con la cubeta y vemos que se llevan pesado. El problema es que cuando un régimen es autoritario y lo busca controlar todo, empieza desde dentro. Y vamos a escuchar, ya lo verán más temprano que tarde, las primeras quejas dentro del régimen. Por eso hacemos las advertencias que hacemos, aunque les moleste a algunos oyentes. Gracias, coordinador. Si me lo permite, para el diputado Héctor Saúl. ¿De qué manera, diputado, podríamos dar seguimiento a esta denuncia que presentó el dirigente nacional de su partido, Jorge Romero? Bueno, nosotros vamos a estar muy pendientes de la ratificación de la denuncia. Como marca el proceso penal, vamos a estar muy pendientes de las investigaciones que se lleven a cabo desde la Fiscalía General de la República. Vamos a ver si hay solicitud de información por parte de la Fiscalía a las autoridades mexicanas, que sería la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y vamos a darle seguimiento también a las investigaciones y las acciones que están haciendo de manera precautoria desde ambas autoridades, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera. Nosotros hemos ya interpuesto incluso un punto de acuerdo porque necesitamos conocer a la opinión pública qué es lo que sucede en esta investigación y solicitamos la comparecencia inmediata de ambos servidores públicos, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esperemos que el grupo mayoritario, que Morena y sus aliados, tengan a bien otorgar esta transparencia y esta amplitud para llegar a las últimas consecuencias de esta investigación. No es una acusación menor. Está siendo acusado el gobierno de López Obrador, de un gobierno que se dedicaba a hacer lavado de dinero desde la oficina de la presidencia. Entonces creemos que es necesario que la opinión pública y todos los mexicanos conozcamos a fondo hasta dónde llegan estas investigaciones. Gracias. Perdón, ya finalmente de mi parte para el doctor Héctor Jaime, sobre esta designación de Hugo López-Gatell, bueno, ya lo había mencionado, sin embargo, bueno, doctor, ¿alguna credencial deberá tener López-Gatell para haberse ganado este premio, no? Que su líder moral, además de recomendar el detente, le pidió a la presidenta que hiciera las cosas. Qué pena que la presidenta ceda chantajes. Algo debe haber. ¿Algo sabe? Pues por lo menos miente. Acuérdense que les dije hace 2 años que cada vez que me refiriera a él iba a ser como el mitómano de salud, ahora es el mitómano de exsalud. Pero es un mitómano, porque vino a mentirle aquí a los diputados y nunca cumplió su palabra y le mintió a todos los mexicanos. Margarita Nicolás, de Cadena de Raza. Hola, Margarita. Gracias, buen día para todas y todos los legisladores. Diputado, yo les pregunto, con esta ley espía, con esta ley que viola derechos humanos de los mexicanos en primera instancia y después a lo mejor hasta de extranjeros, me gustaría saber si habrá alguien del ámbito internacional que quisiera venir a México a invertir en este sector de las telecomunicaciones. Y la otra es de que ustedes qué van a hacer ahora, bueno, no les toca, pero ahora que vaya Marcelo Ebrard y Altagracia Gómez
a renegociar el Tratado de Libre Comercio, pues hay como huecos en la ley de telecomunicaciones, porque hay empresas que quieren venir a invertir aquí a nuestro país de estas dos naciones, Canadá y Estados Unidos. A ellos les conviene tener una ley. Y si ustedes creen que, sin hacerle al adivino, como dicen por ahí, que Morena piense que el destino no los va a alcanzar a ellos. Gracias. Empiezo por el final. Yo celebraría que la mayoría de Morena piense a secas. Si hoy el ejercicio del pensamiento realmente se llevara a cabo, no hubieran aprobado las cosas como lo están haciendo. Por eso decía yo hace algunas semanas que ya no son una oficialía de partes. La oficialía de partes lee y después genera parte. Ya son meros tramitadores, ya no leen. Ya, a ver, esto ni siquiera está pasando por comisiones. Esto ni siquiera está pasando el tamiz de la mínima lectura. Mira, yo no voy a burlarme de ningún legislador en lo particular, pero recordemos cómo en la sesión pasada nos decían que sí pudieron procesar más de 300 páginas en una noche porque lo metieron a la inteligencia artificial. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Entonces, para evitar caer en señalamientos de ese tipo, voy a limitar mi respuesta a yo me daría por bien servido si los de Morena piensan a secas. Sobre si alguna empresa extranjera va a querer invertir en telecomunicaciones, me refiero nuevamente con la misma forma de respuesta. Ojalá que alguna empresa extranjera quiera invertir. Porque lo que estamos viendo es que todos los días las inversiones que están en México corren más riesgo, lo mismo que los empleos, y esto se va a ver reflejado, no tengamos duda, a final de año en términos de la recaudación. Y por último, sobre si no nos corresponde a nosotros el tema de las negociaciones del Tratado de Comercio, una parte no, que es la ratificación del tratado en sí, pero les recuerdo que es esta Cámara la que designa el presupuesto necesario para implementarlo, por lo tanto, sí nos afecta en el orden de nuestras competencias y vamos a estar atendiendo cada uno de los pormenores. Yo lo que creo es que este gobierno no debe de pasar la vergüenza que pasó el gobierno anterior, que luego el presidente Trump diga que los dobló en 5 minutos. Yo espero que este gobierno realmente defienda el interés de las y los mexicanos y deje de negociar con lo más privado que tenemos las personas, que es la información de las y los mexicanos, y se ponga a negociar frutos verdaderos para ambas naciones como socios comerciales, aprovechando nuestra vecindad como un elemento de fuerza y no de sumisión de ningún tipo. Diputado, en este registro que se va a ver, hablar, me dicen, en este padrón, se dice que vamos a poner todos nuestros datos, pero se sabe que muchos de los extorsionadores en las cárceles que hablan vía telefónica, móvil, pues ellos no van a dar su registro, obviamente. Entonces, ¿ahí cómo le van a hacer para controlar la compra de estas tarjetas conocidas como prepago y que los obliguen a dar sus datos? Gracias. Mira, una de las razones por las que nosotros sí aprobamos la ley de seguridad es porque hay que recordar que eran 2 leyes. La ultraespía, que es la de inteligencia, y la de seguridad. Y en la de seguridad votamos a favor por 2 razones. Razón número 1, porque se había eliminado el padrón de telefonía de esa ley. Ya vemos cómo apareció súper recargado en la de inteligencia, en la de población y agregados. Pues ya hasta Pepe Grillo va a tener acceso. Pues ya son menos los funcionarios del gobierno que no pueden ver en dónde estás y con quién hablas que el resto. A ver, el problema es que el gobierno ya no tiene pretextos, porque la otra razón por la que votamos a favor de la de seguridad es porque literalmente dice que van a bloquear las señales en todas las cárceles para que no existan esos extorsionadores.
Nosotros sí estamos aprobando las herramientas que son positivas. Nosotros sí le estamos dando elementos al gobierno para que haga su trabajo. Nosotros sí creemos que los gobiernos deben de tener a su alcance lo suficiente para que así sea. Nada más que si mañana siguen las extorsiones en las cárceles es porque el gobierno decidió incumplir la ley y no bloquear la señal. Si tienen teléfonos sin ningún tipo de registro es porque el gobierno se los está facilitando. Entonces, hoy tienen las herramientas los que pueden ser los responsables de mañana. Nosotros esperamos que cumplan con su trabajo y que esto no suceda más, porque pretextos ya no tienen. Han sido ineficientes hasta hoy, ya no tienen pretextos para seguirlo siendo. Víctor Barrera, de Libertador. ¿Cuántas nos quedan? Sí, buenas tardes. Esta ley de inteligencia que yo le llamo de la paranoia, porque surge de alguien que realmente tiene miedo a todo. ¿Quién? Pues alguien que la hizo, ¿no? Dice es que por no sé ahí quién que la redactó. desde Macuspana empezó a idear esta ley de inteligencia que es de paranoia. Cuando se tiene miedo se trata de proteger uno por todos lados. La pregunta es, la mayoría aquí votará a favor. ¿Qué va a hacer? ¿Dice la inteligencia? No, la mayoría, no sé si es inteligencia, pero la mayoría. Me refiero, ¿te refieres a la ley de inteligencia? A la ley de inteligencia, sí. Entonces, ya la votaron. Yo les pregunto, ¿qué van a hacer después de esta aprobación? Yo le preguntaba al coordinador Ricardo Monreal que cómo se podrían modificar algunas leyes y él, pues sonriendo, decía solamente con mayorías y me contestaba, no creo que el PAN y el PRI vuelvan a tener mayorías. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer un llamado a que salga nuevamente la gente, como lo demostró en años pasados, para defender al INE, que de todos modos fue colonizado, para defender al Poder Judicial, que de todos modos fue abatido. ¿Qué van a hacer para tratar de regresar y evitar que los espías estén atrás de nosotros? Esa sería una primera pregunta. Si quieres decirme las demás, con mucho gusto. La segunda pregunta es, se habla de este Tratado de Libre Comercio que se está negociando con los nombres, con todos los datos de las personas, y todavía no tenemos el biométrico de todos. Sin embargo, se está negociando, como se hizo el INE en años pasados, las listas del INE. ¿Qué tan fácil es que se empiecen a crear nuevas víctimas, o quizás no, de estas nuevas sanciones o de nuestros crímenes que están inventando también los de la mayoría, que no sé si es inteligencia, pero que las están inventando y que todos podemos caer en ese? Dicen que no se va a poder manejar ciertas cantidades en nuestras cuentas de ahorro, que no se poder sacar más dinero, y esto significa que, bueno, yo lo veo así, que quieren ver a la población con la más mínima cantidad de dinero para sobrevivir, para poder seguir entregando programas sociales. ¿Creen ustedes que para esto va, esta paranoia que están creando? Respondo, la primera dice el dicho popular que los carniceros de hoy serán las reses del mañana. Ojalá, por el bien de quien emite esas opiniones, sea el PAN, que ha demostrado ser un partido institucional que protege las libertades y no un extremo del otro lado a las locuras que plantean ellos. Porque las herramientas que hoy le dan al gobierno en manos de iguales a ellos, no tengamos duda, va a servir para lo mismo, para perseguir a los incómodos. Lo que hay que hacer es revertir la ley, no solo cambiar de mayorías. Eso es lo que tenemos que hacer, generar nuevamente libertades, porque mira, la transición hacia tener las libertades que tenemos hoy no empezó con el gobierno autoritario anterior, que por cierto, dicen que no quieren que vuelva ese gobierno, pero todos los que eran parte de él se fueron a Morena. Lo que pasa es que no hacen esa referencia al PAN porque nosotros sí nos reservamos el derecho de admisión. Entonces hay que revertir esas reformas. No basta con cambiar de gobierno. No basta con cambiar de gobierno, porque el que se sienta poderoso, como se sienten poderosos los de hoy, en el futuro pueden utilizar esas mismas herramientas para perseguir a opositores, para perseguir a quienes piensan distinto, para perseguir a quienes son incómodos al gobierno, independientemente a qué se dediquen. Y con eso contesto la segunda.
pues es que se tienen que construir nuevas mayorías. La única forma de cambiar la ley es con mayorías en los congresos y con un llamado a la movilización ciudadana para que no permitan esta porquería en 2027. Pero es solo la voluntad popular la que puede restablecer las condiciones. ¿Y para qué creo que la van a usar? Pues sí creo que van a inventar muchísimos temas para perseguir a gente libre, para presionar a empresarios que no estén colaborando. ¿No se acuerdan cómo existió una cena donde voluntariamente en un papelito ponían cuántos boletos para la rifa de un avión iban a comprar? Pues imagínate que además ahora les pongan su carpeta al lado de dónde estuvieron, con quién hablaron. Pues es que, de verdad, no puede estar el poder de gobierno por encima de la libertad de las personas. Por eso protestamos, a eso nos referimos. Es que un gobierno espía no le conviene a nadie, ni a quienes espían hoy, no le conviene a nadie. Si el gobierno lo que quiere son herramientas para hacer su trabajo, ya lo dijimos, así como les autorizamos poder bloquear las señales en las cárceles, así como vamos a aprobar que tengan herramientas en la ley de desapariciones, pues es que eso está bien, pero que no nos pidan ceder y endosar nuestra libertad y con la nuestra de 120 millones de mexicanos, porque no estamos dispuestos. Última pregunta, José Gerardo Mejía, de Latinos. Hola Gerardo, qué gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputados. Solamente preguntarle, con base en el rompecabezas con el que inició usted su intervención, en todavía la legislatura pasada, el PAN, la oposición en sí y otros personajes acudían ante la Corte cuando había este tipo de legislaciones que avasallaban y que imponían finalmente su mayoría. Con una Corte que ya no será la de Norma Piña y otras. ¿Ante dónde van a acudir? ¿Ante qué instancias van a acudir para tratar de frenar, como lo lograron en el pasado? Lograron parar varias reformas que de hecho ya están resucitando otras. Así es. Pero, ¿esto? Pues mira, Gerardo, nosotros advertíamos en el verano del año pasado la gravedad del fraude constitucional que se estaba llevando a cabo, en el que un grupo del 53-54% obtenido en las urnas se estaba autoasignando el 75% de los espacios en el Congreso de la Unión. Es decir, hay un fraude constitucional que ha llevado a una crisis democrática. Como parte de esta crisis democrática está la imposibilidad jurídica de acudir ante la Corte, los grupos parlamentarios. Queda únicamente a salvo la materia electoral para los partidos políticos y la que puedan tener los estados de la República si invade su esfera de facultades. Pero nosotros tenemos que ir mucho más allá que las instituciones legalmente constituidas y totalmente asaltadas por el poder, por quererlas controlar absolutamente todo, y es a la conciencia ciudadana. Nosotros tenemos que insistir en la gravedad que tiene perder derechos y libertades y que el gobierno sea quienes controlen todos los aspectos de nuestra vida. Pues desde luego que vamos a seguir levantando la voz ante cualquier institución que no sea posible, como instituciones internacionales, pero el veredicto, el momento más importante y culmen para poder emitir un juicio sobre estas reformas va a ser en el 2027 y va a tener que ser con la nueva configuración de las cámaras del Congreso de la Unión. No veo otra forma viable para que en el corto o mediano plazo podamos echar en reversa todas estas reformas. Ya no pensaba preguntarle otra vez, pero como dijo organismos internacionales, yo retomo lo que dijo la ONU sobre derechos humanos, sobre la Guardia Nacional, todas las irregularidades que hay, y quería entonces saber si van a ir ante alguna instancia, en lo particular internacional, para tocarle la puerta para ver si se puede hacer algo. Mi respuesta es sí,
pero permíteme con mucha responsabilidad dar detalles después, porque estas reformas apenas están sucediendo y nosotros no tomamos decisiones políticas con inteligencia artificial. Nosotros las discutimos al interior, las damos a conocer a la gente y las activamos con plena responsabilidad. No tengamos duda que así será y las daremos a conocer en fechas posteriores. Les agradezco muchísimo lo que vale su atención.